El comandante Jake Morrison estaba en el puente de la UNS Explorer y observaba cómo las naves alienígenas aparecían en sus pantallas. 12 enormes naves flotaban en el espacio como gigantes dormidos, sus cascos oscuros reflejando la lejana luz de las estrellas. Había esperado este momento durante 3 años, desde que la Tierra recibió el primer mensaje de la Confederación Ceprian. Hoy marcaría el primer contacto real de la humanidad con una civilización alienígena avanzada. La DRA. Lisa Carter entró al puente con su tableta llena de datos de investigación. Había pasado meses estudiando cada fragmento de información que tenían sobre los Cepran. Los alienígenas eran criaturas reptilianas altas con una armadura cristalina que parecía crecer de sus cuerpos. Su tecnología estaba mucho más allá de cualquier cosa que los humanos hubieran desarrollado. Sus naves podían viajar más rápido que la luz sin los enormes motores que requerían las naves humanas. Sus armas podían atravesar cualquier armadura que el ejército de la Tierra hubiera creado. El capitán Ben Richards revisó los protocolos diplomáticos una vez más. Todo tenía que salir a la perfección. Los Cepron habían accedido a esta reunión después de observar cómo las colonias humanas se expandían a 3 nuevos sistemas estelares. Afirmaban querer relaciones pacíficas, pero su mensaje había sido frío y formal. Había algo en su tono que ponía nervioso a Richards, aunque no podía explicar exactamente qué era. La oficial de comunicaciones Amy Walsh recibió la transmisión entrante del buque insignia alienígena. La voz que salió por los altavoces era profunda y mecánica, filtrada a través de un software de traducción que hacía que cada palabra sonara áspera y poco amigable. El almirante Bescalor anunció que abordaría la nave humana en 1 hora con un pequeño grupo diplomático. Exigió que todos los sistemas de armas fueran apagados y que no se activaran dispositivos de grabación durante la reunión. Morrison aceptó los términos, aunque algo no le cuadraba en toda la situación. En sus 20 años de servicio militar, había aprendido a confiar en sus instintos. Los Cepron estaban siendo demasiado cautelosos, demasiado controladores. La mayoría de las especies que deseaban un contacto pacífico estaban ansiosas por compartir información y aprender unas de otras. Estos alienígenas parecían más interesados en controlar cada aspecto de su interacción. La lanzadera alienígena llegó exactamente a tiempo. Era una elegante nave negra que no emitía sonido al acercarse a la bahía de acoplamiento del Explorer. La tecnología era tan avanzada que su nave parecía moverse solo por el pensamiento. Morrison y su equipo esperaron en la sala de conferencias principal mientras las esclusas se cerraban y los visitantes subían a bordo. El almirante Bescalor era aún más imponente en persona de lo que los vídeos habían sugerido. Medía casi 2,4 metros de altura con escamas de color verde oscuro que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. Su armadura cristalina pulsaba con un tenue brillo azul, y sus ojos amarillos se movían constantemente, captando cada detalle de la nave humana. Otros Cepran lo flanqueaban, sus movimientos perfectamente sincronizados como una guardia de honor militar. La reunión comenzó con saludos formales y el intercambio de regalos. Morrison presentó una colección de arte y música humanos, mientras que el almirante Bescalor ofreció un pequeño dispositivo que, según él, podía traducir cualquier idioma de la galaxia. La conversación fue educada pero tensa, con largas pausas entre preguntas y respuestas. La DRA. Carter notó algo extraño en la forma en que los alienígenas seguían mirando a los miembros de la tripulación humana. Sus ojos se fijaban en cada persona durante varios segundos, como si estuvieran memorizando caras o estudiando algo específico. Se lo mencionó a Morrison a través de su canal de comunicación privado, pero él estaba demasiado concentrado en las discusiones diplomáticas como para prestar mucha atención. Lo que Carter no podía ver era el pequeño dispositivo de escaneo oculto en la armadura del almirante Bescalor. Cada pocos minutos, lo activaba y tomaba lecturas biológicas detalladas de los humanos a su alrededor. El dispositivo era tan avanzado que podía analizar la estructura del ADN, la química cerebral e incluso la historia evolutiva desde una distancia de varios metros. Cada escaneo revelaba información más inquietante sobre las criaturas a las que se enfrentaba. El capitán Richards preguntó sobre la cultura Ceprian y su estructura gubernamental. El almirante Bescalor respondió en términos generales,
pero sus respuestas se volvieron más cortas y evasivas a medida que la reunión continuaba. El líder alienígena parecía distraído, revisando constantemente una pequeña pantalla incorporada en la armadura de su muñeca. Sus dos compañeros comenzaron a moverse nerviosamente, sus manos acercándose a armas que supuestamente eran ceremoniales. El punto de inflexión llegó cuando Morrison preguntó sobre el establecimiento de rutas comerciales entre el espacio humano y Ceprian. La reacción del almirante Bescalor fue inmediata y violenta. Se puso de pie tan rápidamente que su silla cayó hacia atrás, y sus ojos amarillos brillaron con lo que solo podía describirse como miedo. El bioescáner en su armadura acababa de completar su análisis final de la estructura genética humana, y los resultados estaban más allá de sus peores pesadillas. Amy Walsh notó que los alienígenas habían comenzado a transmitir señales encriptadas a sus naves. Las comunicaciones eran breves pero urgentes, y el software de traducción no podía decodificarlas. Alertó a Morrison, quien exigió una explicación al almirante Bescalor. El líder alienígena miró a su alrededor a las caras humanas que lo observaban, y por primera vez en su larga carrera militar, sintió un terror genuino. Sin una palabra de explicación, el almirante Bescalor y sus compañeros salieron corriendo de la sala de conferencias hacia su lanzadera. Morrison y su equipo los siguieron, exigiendo respuestas, pero los alienígenas no se detuvieron ni respondieron a las preguntas. Se encerraron dentro de su nave y partieron inmediatamente, dejando a la tripulación humana confundida y alarmada. Mientras las naves alienígenas desaparecían en viajes más rápidos que la luz, Morrison supo que algo había salido terriblemente mal. Los Cepran habían aprendido algo sobre la humanidad durante su visita. Algo que los había asustado lo suficiente como para abandonar todo protocolo diplomático. A las pocas horas, los sensores de largo alcance detectaron movimientos masivos de flotas alienígenas por todo el espacio Ceprian. La DRA. Carter revisó las lecturas del escáner de la sala de conferencias y descubrió rastros de firmas de energía desconocidas que solo podían provenir de tecnología alienígena oculta. Los Cepran habían estado estudiando secretamente a la tripulación humana durante toda la reunión. Lo que sea que hubieran descubierto cambiaría todo entre las dos especies, y Morrison tenía la persistente sensación de que la coexistencia pacífica ya no era posible. El almirante Bescalor recorría el puente de su buque insignia con creciente ansiedad. Los datos del bioescaneo de la nave humana estaban abiertos en su pantalla de mando, y cada lectura confirmaba sus peores temores. Estas criaturas no se parecían a ninguna especie de la base de datos galáctica. Su estructura genética mostraba claros signos de desarrollo evolutivo que deberían haber sido imposibles para cualquier forma de vida inteligente. El oficial científico Termalik entregó su informe final sobre los especímenes humanos. El análisis reveló que los humanos habían evolucionado como depredadores ápice en su mundo natal, desarrollando inteligencia no para la cooperación o el avance pacífico, sino como una herramienta para una caza y una matanza más eficientes. La química de su cerebro mostraba niveles inusuales de supresores de agresión, como si toda su especie estuviera constantemente luchando contra impulsos violentos. Lo más perturbador de todo era que su densidad muscular y sus reflejos sugerían que eran físicamente capaces de mucho más de lo que indicaba su comportamiento pacífico. El almirante Ceprian contactó inmediatamente al alto mando. Transmitió el análisis biológico completo junto con su recomendación de que los humanos fueran clasificados como una amenaza de categoría Omega para la estabilidad galáctica. En cuestión de horas, llegó la respuesta autorizando una acción militar inmediata. La Confederación Ceprian no había sobrevivido durante 10,000 años permitiendo que especies peligrosas se desarrollaran sin control. El teniente coronel Steve Hayes inspeccionaba los sistemas de armas a bordo del Defensor de la Tierra cuando comenzó el primer ataque. La alarma de la nave sonó por los pasillos mientras rayos de energía atravesaban el casco exterior. Hayes había sido infante de marina durante 15 años, pero nunca había visto armas que pudieran cortar la armadura militar como si fuera papel. El ataque Ceprian había comenzado sin previo aviso ni declaración, golpeando 3 colonias humanas simultáneamente. La ingeniera Katie Brooks trabajó frenéticamente para redirigir la energía de los sistemas dañados. Las armas de energía Ceprian eran diferentes a todo lo experimentado por los humanos,
creando fallas en cascada en toda la red eléctrica de la nave. Ella misma había diseñado muchos de los sistemas del defensor, pero ahora estaba aprendiendo que la ingeniería humana era lamentablemente inadecuada contra la tecnología alienígena. Cada reparación que completaba era deshecha por la siguiente ola de fuego enemigo. El Dr. Ryan Cooper corrió por los pasillos de la nave llevando suministros médicos para tratar a los heridos. Las armas Ceprian creaban heridas que la medicina humana no estaba equipada para manejar. Las quemaduras de sus rayos de energía eran más profundas que cualquier herida de láser, y las víctimas morían por daño celular que se extendía por sus cuerpos como un virus. Cooper se había entrenado para lesiones de combate, pero nada lo había preparado para la guerra alienígena. El oficial de navegación Tom Bradley observó la pantalla táctica y se dio cuenta de que la estrategia militar convencional no funcionaría contra la flota Ceprian. Sus naves se movían con una velocidad y precisión imposibles, coordinando ataques con una eficiencia similar a la de una computadora. Las naves humanas eran más lentas y menos maniobrables, con armas que parecían primitivas en comparación con la tecnología alienígena. Bradley sabía que necesitaban encontrar una forma diferente de luchar o morirían todos en una hora. Los comandantes Cepran esperaban que la batalla terminara rápidamente. Su análisis de la tecnología humana sugería que la resistencia colapsaría después de que se destruyeran las primeras naves. Habían luchado contra docenas de especies en toda la galaxia, y el patrón siempre era el mismo. La tecnología superior abrumaba a los oponentes inferiores, forzando la rendición o la extinción en cuestión de días. Pero los humanos no seguían los patrones esperados. Cuando el defensor de la UNS perdió la energía principal, Hayes ordenó a sus marines que continuaran luchando utilizando sistemas de emergencia. Cuando sus armas principales fallaron, comenzaron a disparar cargas mineras y herramientas de construcción contra las naves enemigas. Cuando el puente fue destruido, el mando se transfirió a la sala de máquinas y la batalla continuó sin pausa. Katie Brooks descubrió que la creatividad humana podía compensar la desventaja tecnológica. Comenzó a sobrecargar los sistemas de energía para crear armas improvisadas, convirtiendo la propia red de energía de la nave en una herramienta ofensiva. Las modificaciones eran peligrosas y probablemente fatales para la nave, pero producían resultados que confundían a los atacantes Ceprian. Las naves humanas comenzaron a explotar de maneras que causaban daños masivos a las naves alienígenas cercanas. Tom Bradley sugirió usar el campo de asteroides cerca de la colonia como cobertura, pero su plan implicaba maniobras que violaban todos los principios de navegación segura. Quería volar a través de anomalías gravitacionales que podrían aplastar su nave, usando el caos para enmascarar su aproximación a la flota enemiga. La estrategia era una locura para cualquier estándar razonable, pero también era completamente impredecible. El Dr. Cooper trató a los marines heridos que se negaban a quedarse en la enfermería. Regresaron al combate con lesiones que deberían haber sido incapacitantes, luchando con una determinación que parecía ignorar las limitaciones físicas. Cooper comenzó a comprender que los humanos poseían rasgos psicológicos que no existían en otras especies. Podían funcionar eficazmente mientras experimentaban niveles de dolor y estrés que incapacitarían a la mayoría de las formas de vida inteligentes. Los comandantes de la flota Ceprian observaban sus pantallas tácticas con creciente confusión. Las naves humanas se comportaban de maneras que no tenían ningún sentido lógico. Sacrificaban valiosas naves para lograr ventajas tácticas mínimas. Continuaron luchando mucho después de que cualquier especie razonable se hubiera rendido. Lo más inquietante de todo es que parecían volverse más eficaces a medida que su situación se volvía más desesperada. El almirante Bescalor recibió informes de daños de su flota y se dio cuenta de que algo andaba fundamentalmente mal con su evaluación de las capacidades humanas. Sus naves tenían tecnología superior y una abrumadora ventaja numérica, pero estaban sufriendo bajas a un ritmo inaceptable. Los humanos no luchaban para ganar en ningún sentido convencional. Luchaban para causar el mayor daño posible antes de morir. Hayes lideró un grupo de abordaje a un crucero Ceprian dañado utilizando solo soporte vital de emergencia y armas de mano. Las defensas de la nave alienígena estaban diseñadas para repeler amenazas tecnológicas, no criaturas primitivas con herramientas de metal y explosivos químicos.
Los marines se movieron por la nave alienígena como un virus, destruyendo todo lo que podían alcanzar antes de que los sistemas automatizados de la nave pudieran detenerlos. El impacto psicológico en las tripulaciones Ceprian fue inmediato y devastador. Nunca se habían encontrado con un enemigo que pareciera inmune al miedo o al cálculo racional. Los combatientes humanos continuarían atacando incluso cuando la victoria fuera imposible, incluso cuando la supervivencia fuera imposible. Lucharon con la intensidad de depredadores decididos que preferirían morir antes que permitir que su presa escapara. Las intercepciones de comunicaciones revelaron un pánico creciente en la flota Ceprian. Sus oficiales solicitaban refuerzos y expresaban dudas sobre su capacidad para contener la amenaza humana. Lo que había comenzado como una simple operación de exterminio se estaba convirtiendo en un escenario de pesadilla que desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra. La batalla terminó cuando ambas flotas estaban demasiado dañadas para seguir luchando. Pero la verdadera guerra apenas comenzaba. Los Cepran habían aprendido que los humanos eran mucho más peligrosos de lo que su tecnología sugería. Poseían rasgos psicológicos que los hacían excepcionalmente aptos para la guerra, y luchaban con una intensidad que rozaba la locura. El almirante Vescalor transmitió un mensaje urgente al alto mando, solicitando refuerzos masivos y autorización para usar sus armas más devastadoras. Los humanos se habían revelado como algo sin precedentes en la historia galáctica, y detenerlos requeriría recursos que la Confederación nunca había desplegado contra una sola especie. Los verdaderos monstruos finalmente se habían mostrado, y la galaxia nunca sería la misma. La almirante Susan Miller recibió la transmisión de emergencia de las colonias exteriores a las 3 de la madrugada y 47, hora estándar de la Tierra. El metraje era granulado y entrecortado, transmitido a través de matrices de comunicación dañadas, pero el mensaje era claro. La humanidad estaba en guerra con un imperio alienígena que poseía tecnología más allá de su comprensión. 3 colonias habían sido atacadas y miles de humanos estaban muertos o desaparecidos. El secretario de Estado Chris Johnson convocó a una sesión inmediata del Consejo de Defensa de la Tierra Unida. La respuesta inicial fue mesurada y diplomática, siguiendo protocolos que se habían desarrollado para exactamente este tipo de situación. Johnson propuso enviar negociadores para establecer comunicación con la Confederación Ceprian y determinar qué había causado la ruptura de las relaciones diplomáticas. El Dr. Alex Thompson entró a la Cámara del Consejo llevando archivos clasificados que la mayoría de los funcionarios reunidos nunca habían visto. Como el principal experto militar en psicología humana, había pasado años estudiando lo que él llamaba el potencial latente de la humanidad. Los archivos contenían investigaciones que los gobiernos habían mantenido en secreto desde los primeros días de la exploración espacial. Estudios que revelaban verdades incómodas sobre la naturaleza humana. El metraje de los ataques llegó a las redes de noticias de la Tierra en cuestión de horas, y la respuesta pública fue inmediata y abrumadora. Ciudadanos que nunca habían mostrado interés en el servicio militar hacían fila en los centros de reclutamiento. Colonias pacíficas exigían armas y asesores militares. La transformación fue tan rápida que sorprendió incluso a los funcionarios del gobierno que esperaban cierto nivel de indignación pública. La general Patricia Scott revisó las opciones militares disponibles para las fuerzas de defensa de la Tierra. La flota humana estaba diseñada para la exploración y la protección de colonias, no para la guerra interestelar contra enemigos tecnológicamente superiores. Sin embargo, Scott tenía acceso a protocolos militares que se habían desarrollado pero nunca implementado. Planes de contingencia para escenarios que los planificadores militares esperaban que nunca ocurrieran. El Dr. Thompson se dirigió al Consejo sobre el análisis psicológico del comportamiento humano durante los ataques iniciales. La tripulación del UNS Defender había demostrado una efectividad en combate que excedía todas las estimaciones previas de la capacidad humana. Habían luchado con un nivel de intensidad y creatividad que parecía activar mecanismos de supervivencia latentes. Thompson recomendó la activación inmediata del Protocolo 7, la eliminación de los limitadores psicológicos que se habían impuesto voluntariamente a las fuerzas militares humanas. El mayor Danny Clark fue testigo de la transformación en los centros de reclutamiento de toda la Tierra y las colonias. Jóvenes y mujeres se ofrecían como voluntarios en números que abrumaban las capacidades de procesamiento del ejército.
Más significativamente, exigían ser asignados a unidades de combate en lugar de roles de apoyo. Los voluntarios mostraban perfiles psicológicos que indicaban que estaban ansiosos por la confrontación directa con fuerzas alienígenas. La decisión de activar el Protocolo 7 se tomó en una sesión clasificada a la que asistieron solo los más altos niveles de liderazgo gubernamental y militar. Durante décadas, el entrenamiento militar humano había enfatizado la moderación, la precisión y un mínimo de bajas. El Protocolo 7 eliminó esas limitaciones y autorizó a los comandantes militares a emplear cualquier táctica necesaria para lograr la victoria, independientemente de las reglas de combate convencionales. La oficial de suministros Linda Foster comenzó a organizar la logística para operaciones militares que parecían violar todos los principios de la planificación estratégica. Los comandantes humanos solicitaban equipo y suministros para misiones que parecían diseñadas para causar el máximo número de bajas enemigas en lugar de una ventaja táctica. Los requisitos de suministro incluían materiales que normalmente estaban restringidos a unidades de operaciones especiales. El cambio psicológico en el personal militar humano fue inmediato y dramático. Oficiales que habían construido carreras sobre una planificación cuidadosa y un riesgo mínimo comenzaron a desarrollar estrategias que priorizaban la destrucción del enemigo sobre la preservación de la fuerza. La transformación fue tan completa que algunos comandantes parecían personas completamente diferentes de lo que habían sido antes de la activación del Protocolo 7. Las intercepciones de comunicaciones de las fuerzas Ceprian revelaron una creciente preocupación por las innovaciones tácticas humanas. Los alienígenas informaban de encuentros de combate que desafiaban su comprensión del comportamiento inteligente. Las unidades humanas empleaban estrategias que parecían diseñadas para infligir trauma psicológico a las fuerzas enemigas en lugar de simplemente lograr objetivos militares. El capitán Nick Roberts recibió el mando del acorazado Venganza de la UNS y comenzó a implementar nuevas doctrinas tácticas que habrían sido consideradas crímenes de guerra bajo protocolos militares anteriores. Sus órdenes eran enfrentar a las fuerzas Ceprian con la máxima agresividad y asegurar que cualquier sobreviviente alienígena llevara cicatrices psicológicas que disuadieran futuros ataques al territorio humano. La transformación se extendió más allá del personal militar a las poblaciones civiles en todo el espacio humano. Las colonias que se habían centrado en el desarrollo pacífico comenzaron a convertir instalaciones industriales en producción de armas. Científicos que habían pasado sus carreras en investigación médica comenzaron a desarrollar armas biológicas diseñadas específicamente para atacar la fisiología Ceprian. El Dr. Thompson monitoreó los cambios psicológicos que ocurrían en toda la sociedad humana y se dio cuenta de que el Protocolo 7 había activado algo que había estado latente desde que la humanidad logró por primera vez el viaje interestelar. Los humanos habían estado reprimiendo inconscientemente sus instintos depredadores naturales en un intento de convertirse en los exploradores pacíficos que querían ser, en lugar de los depredadores ápice en los que habían evolucionado. Los informes de inteligencia indicaron que otras civilizaciones alienígenas comenzaban a notar el conflicto entre humanos y Ceprians. Varias especies se habían ofrecido a mediar en la disputa, pero sus comunicaciones mostraban una creciente preocupación por las capacidades militares humanas. La comunidad galáctica comenzaba a darse cuenta de que podrían haber subestimado a la nueva especie de la Tierra. La general Scott autorizó el despliegue de unidades militares humanas utilizando tácticas que habían sido teóricas hasta que el Protocolo 7 eliminó las restricciones éticas que habían impedido su implementación. Estas tácticas estaban diseñadas no solo para derrotar a las fuerzas enemigas, sino para crear un trauma psicológico tan grande que la mera amenaza de represalias humanas evitaría futuras agresiones. El cambio en el comportamiento humano fue tan dramático que algunos observadores alienígenas comenzaron a referirse a él como una transformación psicológica a nivel de especie. Los humanos que habían sido pacíficos y cooperativos de repente mostraron niveles de agresión y creatividad táctica que parecían imposibles para la misma especie. Los alienígenas se dieron cuenta de que ya no se enfrentaban a los humanos que creían conocer. El reclutamiento militar alcanzó niveles que requirieron la activación de instalaciones de reserva que se habían construido pero nunca utilizado. Los voluntarios mostraron perfiles psicológicos, indicando que no solo estaban dispuestos a luchar, sino ansiosos por participar en combates que les permitirían infligir el máximo daño a los enemigos alienígenas.
La capacidad humana para la violencia organizada se estaba revelando como mucho mayor de lo que cualquiera había imaginado. La almirante Miller autorizó el despliegue de unidades de reconocimiento de espacio profundo para rastrear los movimientos de la flota Ceprian e identificar objetivos para la represalia. Las misiones de reconocimiento estaban diseñadas no solo para recopilar inteligencia, sino para demostrar a las fuerzas alienígenas que los humanos podían rastrear y cazar a sus enemigos a través de distancias ilimitadas con una paciencia y determinación que otras especies encontraban incomprensibles. La activación del Protocolo 7 había revelado la verdad que los gobiernos humanos habían intentado suprimir desde que el primer contacto se hizo posible. La humanidad no era la especie pacífica que habían intentado ser. Eran depredadores que habían aprendido a disfrazar su naturaleza, y cuando fueran amenazados, se revelarían como las criaturas más peligrosas que la galaxia había encontrado jamás. El capitán Nick Roberts estaba en el puente de la UNS Venganza mientras su flota emergía del viaje más rápido que la luz en el corazón del espacio Ceprian. El mundo natal alienígena se cernía ante ellos como una joya azul-verde rodeada de plataformas defensivas que rebosaban de armas diseñadas para proteger contra ataques convencionales. Robert sonrió fríamente al darse cuenta de que los alienígenas no tenían idea del tipo de guerra que los humanos eran capaces de desatar. La oficial de armas Carol Davis había pasado semanas modificando la munición de la nave según especificaciones que la habrían horrorizado 6 meses antes. Los proyectiles no solo estaban diseñados para penetrar la armadura alienígena, sino para crear el máximo impacto psicológico en los sobrevivientes. Cada proyectil contenía materiales que causarían tipos específicos de daño tisular que la tecnología médica alienígena no podría reparar fácilmente. La flota humana se acercó a las defensas Cepran utilizando tácticas que violaban todos los principios de la estrategia militar enseñados en las academias de guerra de toda la galaxia. En lugar de buscar una ventaja táctica o minimizar las bajas, el comandante humano parecía centrado en crear espectáculos de destrucción que aterrorizarían a las fuerzas enemigas. Utilizaron naves civiles cargadas de explosivos como la primera ola de ataque, convirtiendo los barcos mercantes en enormes misiles guiados. El almirante Vescalor observó desde su centro de mando cómo las fuerzas humanas comenzaban su asalto al anillo defensivo exterior. Los patrones de ataque no tenían ningún sentido lógico desde una perspectiva militar, pero eran devastadoramente efectivos para destruir la moral alienígena. Las naves humanas se sacrificarían para lograr ganancias tácticas mínimas, pero el impacto psicológico de su determinación suicida era abrumador. El sargento Paul Martínez lideró el primer grupo de abordaje a una estación de mando Ceprian utilizando equipo que era primitivo en comparación con la tecnología alienígena, pero empleado de maneras que los defensores no podían contrarrestar. Los humanos se movieron por la estación como una plaga, destruyendo todo lo que encontraban mientras mostraban un completo desprecio por su propia supervivencia. Martínez y su equipo lucharon con una intensidad que parecía ignorar las limitaciones físicas. Los defensores Ceprian se habían preparado para una guerra convencional contra un enemigo que seguiría patrones de comportamiento predecibles. No se habían preparado para criaturas que parecían inmunes al miedo y capaces de luchar eficazmente mientras experimentaban niveles de dolor y lesiones que deberían haber sido incapacitantes. Los marines humanos continuaron atacando incluso después de sufrir heridas que habrían matado a la mayoría de las especies inteligentes. La oficial de inteligencia Ellen Turner monitoreó las comunicaciones de la flota Ceprian y se dio cuenta de que el ejército alienígena estaba experimentando un colapso psicológico que iba más allá del simple estrés de combate. Sus oficiales usaban palabras en su idioma que se traducían aproximadamente como demonios, pesadillas y horrores cósmicos al referirse a las fuerzas humanas. Los alienígenas no solo estaban perdiendo batallas, estaban perdiendo la cordura. El médico de campo Sam Wilson trató a soldados Ceprian capturados y descubrió que mostraban síntomas similares a trastornos de estrés postraumático severos después de breves encuentros con fuerzas humanas. Los alienígenas parecían incapaces de procesar la realidad de luchar contra criaturas que parecían disfrutar infligir sufrimiento a sus enemigos. Muchos de los prisioneros habían dejado de comer y mostraban signos de un colapso psicológico total. El analista táctico Greg Hughes desarrolló nuevas estrategias basadas en la guerra psicológica en lugar de objetivos militares convencionales.
Los humanos comenzaron a atacar sitios culturales Ceprian e infraestructura civil de maneras calculadas para maximizar el terror en lugar del valor estratégico. Hughes se dio cuenta de que derrotar al ejército alienígena era menos importante que destruir su voluntad de seguir luchando. La transformación de la doctrina militar humana fue tan completa que los observadores alienígenas comenzaron a cuestionar si estaban luchando contra la misma especie que había solicitado un contacto diplomático pacífico meses antes. Las fuerzas humanas mostraron innovaciones tácticas que parecían provenir de un trasfondo evolutivo completamente diferente, como si hubieran sido diseñadas por la naturaleza específicamente para la guerra. El capitán Roberts autorizó el uso de armas biológicas que se habían desarrollado específicamente para atacar la fisiología Ceprian. Las armas fueron diseñadas no para matar de inmediato, sino para causar un sufrimiento prolongado que serviría de ejemplo a otras fuerzas alienígenas. Los humanos querían que sus enemigos entendieran que atacar a la humanidad resultaría en consecuencias que se extendían mucho más allá de una simple derrota militar. La DRA. Marie Rodríguez analizó la tecnología Ceprian capturada y comenzó a incorporarla en armas humanas de maneras que horrorizaban a los creadores originales. Tomó dispositivos diseñados para fines pacíficos y los modificó en instrumentos de tortura que podían mantener a las víctimas con vida mientras infligían el máximo dolor. Rodríguez trabajó con la intensidad concentrada de alguien que había encontrado su verdadera vocación. El alto mando Ceprian recibió informes de sus comandantes militares que se leían como documentos de una pesadilla. Las fuerzas humanas no solo estaban ganando batallas. Estaban destruyendo sistemáticamente los cimientos psicológicos de la civilización alienígena. Flotas enteras Ceprian estaban desertando en lugar de enfrentarse a lo que sus comandantes describían como un enemigo que luchaba como la manifestación física de la muerte. Misma. Las intercepciones de comunicaciones, traducidas por el oficial Kevin Brown, revelaron que varias colonias Ceprian habían declarado su independencia de su gobierno en lugar de continuar la guerra contra la humanidad. Los civiles alienígenas se habían dado cuenta de que su ejército no podía protegerlos de un enemigo que parecía poseer una creatividad ilimitada para desarrollar nuevas formas de infligir sufrimiento a sus oponentes. El asalto humano al espacio Ceprian continuó durante semanas, y cada enfrentamiento demostró nuevos niveles de brutalidad táctica que dejaba a los sobrevivientes alienígenas permanentemente traumatizados. Los comandantes humanos comenzaron a competir para desarrollar los métodos de ataque más devastadores psicológicamente, tratando la guerra como una forma de arte en lugar de una simple necesidad militar. El capitán Tony Phillips comandó misiones de reconocimiento de espacio profundo que rastrearon a las fuerzas Ceprian en fuga a través de múltiples sistemas estelares con una persistencia que los estrategas alienígenas encontraron incomprensible. Los humanos demostraron una habilidad para perseguir a sus enemigos a través de vastas distancias con la paciencia de depredadores ápice que sabían que su presa no podía escapar indefinidamente. El impacto psicológico de la guerra humana se extendió más allá del ejército para afectar a las poblaciones civiles Ceprian en todo su imperio. Los informes sobre los métodos tácticos humanos se difundieron más rápido de lo que el ejército podía suprimirlos, creando un pánico que socavaba la estabilidad social en todo el espacio alienígena. Los Cepron se dieron cuenta de que no solo estaban librando una guerra. Estaban siendo sistemáticamente cazados por criaturas que parecían existir únicamente con el propósito de causar el máximo sufrimiento a sus enemigos. El almirante Bescalor recibió sus órdenes finales del alto mando autorizándolo a negociar la paz a cualquier costo. El gobierno Ceprian se había dado cuenta de que continuar la guerra resultaría en la destrucción completa de su civilización, no por derrota militar, sino por aniquilación psicológica. Necesitaban encontrar una manera de detener el avance humano antes de que toda su especie colapsara en la locura. La transformación estaba completa. Los humanos se habían revelado como algo que la galaxia nunca antes había encontrado. Una especie que había evolucionado no solo para sobrevivir, sino para dominar completamente cualquier ecosistema en el que entraran. Los exploradores pacíficos que habían solicitado contacto diplomático se habían ido, reemplazados por criaturas que luchaban con la intensidad concentrada de pesadillas hechas carne. La comandante Rachel Green llegó a la estación neutral que orbitaba Kepler 442b con una misión diplomática que era diferente a cualquier otra en la historia galáctica.
Las diversas civilizaciones alienígenas habían solicitado una reunión de emergencia para discutir la guerra en curso entre humanos y Zepran. Pero Green sabía que en realidad se estaban reuniendo para decidir si la humanidad representaba una amenaza existencial para toda la vida inteligente en la galaxia. La cámara de conferencias principal de la estación albergaba a representantes de 12 especies diferentes, cada una estudiando a la delegación humana con una mezcla de miedo y fascinación. El embajador altariano se mantuvo a distancia, habiendo recibido informes detallados sobre las capacidades de combate humanas de refugiados Ceprian. Los seres cristalinos de VGA' se comunicaban solo a través de traductores electrónicos, aparentemente temiendo que el contacto vocal directo pudiera de alguna manera desencadenar la agresión humana. El capitán Tony Phillips transmitió sus datos de reconocimiento a los alienígenas reunidos, mostrando registros de seguimiento de los movimientos de la flota Ceprian a través de 17 sistemas estelares. Los datos demostraron que las fuerzas humanas habían perseguido a las naves enemigas con una precisión metódica a través de distancias que habrían disuadido a la mayoría de las especies. Phillips explicó que los humanos no consideraban ninguna distancia demasiado grande ni ningún escondite demasiado remoto al cazar enemigos que habían amenazado su territorio. Los representantes alienígenas lucharon por comprender las implicaciones de la doctrina táctica humana. La embajadora Ketnara del colectivo Centauri preguntó por qué los humanos seguían persiguiendo a enemigos que ya no representaban una amenaza militar. Green explicó que los humanos no libraban guerras para lograr objetivos políticos limitados, sino para asegurar que sus enemigos nunca pudieran volver a amenazarlos. El concepto de victoria total era aparentemente único para la psicología humana. La DRA. Marie Rodríguez presentó su análisis de la tecnología Ceprian modificada, demostrando cómo los ingenieros humanos habían convertido dispositivos alienígenas pacíficos en armas de eficacia sin precedentes. Las modificaciones mostraron un nivel de sadismo creativo que perturbó incluso a las especies que tenían sus propias historias de guerra. Rodríguez explicó que los humanos poseían una habilidad inusual para imaginar nuevas formas de causar sufrimiento y luego diseñar soluciones para hacer realidad esas imaginaciones. El delegado andromedano solicitó información detallada sobre la organización militar humana, aparentemente esperando encontrar debilidades que pudieran explotarse si los humanos alguna vez dirigían su atención a otras civilizaciones. Green proporcionó la información libremente, sabiendo que los alienígenas descubrirían la verdad más aterradora sobre la humanidad. Las fuerzas militares humanas no estaban controladas por una autoridad central con la que se pudiera negociar o eliminar, sino que consistían en millones de unidades independientes que podían operar de forma autónoma durante periodos ilimitados. Los informes de inteligencia de varias civilizaciones alienígenas revelaron que la influencia humana se estaba extendiendo más allá de la zona de guerra a territorios neutrales. Varias especies informaron cambios en sus propias doctrinas militares a medida que sus estrategas intentaban desarrollar defensas contra la guerra al estilo humano. El impacto psicológico de las tácticas humanas fue tan severo que algunas civilizaciones estaban abandonando regiones enteras del espacio en lugar de arriesgar el contacto con las fuerzas humanas. El capitán Roberts llegó a la conferencia con documentación de batallas recientes que mostraban el colapso total de la resistencia militar Ceprian. La flota alienígena había quedado reducida a sobrevivientes dispersos que gastaban más energía en huir que en luchar. Roberts explicó que este era el resultado inevitable de la guerra contra humanos que poseían rasgos psicológicos que les permitían funcionar eficazmente en situaciones que volverían locas a otras especies. Las implicaciones económicas de la expansión humana se hicieron claras a medida que varias civilizaciones alienígenas informaron de masivas poblaciones de refugiados que huían de territorios cercanos al espacio humano. El éxodo Ceprian incluía no solo personal militar, sino poblaciones civiles enteras que preferían abandonar sus mundos de origen en lugar de vivir bajo la amenaza constante de represalias humanas. La crisis de refugiados estaba desestabilizando la economía galáctica y creando tensiones políticas entre especies que habían mantenido relaciones pacíficas durante siglos. La embajadora silera de la Federación Taeti pidió a Green que explicara las intenciones humanas con respecto a la expansión territorial. Green respondió con total honestidad, afirmando que los humanos tenían la intención de colonizar cualquier territorio que pudiera sustentar la vida humana y eliminarían a cualquier especie que intentara impedir esa expansión.
El tono casual de su declaración fue aparentemente más aterrador para los alienígenas que cualquier amenaza militar. El Dr. Alex Thompson se dirigió a la conferencia a través de una comunicación de largo alcance desde la Tierra, proporcionando un análisis psicológico del comportamiento humano que confirmó los peores temores de los alienígenas. Explicó que los humanos habían evolucionado como depredadores cooperativos que usaban la inteligencia para desarrollar métodos cada vez más eficientes de caza y matanza. Su aparente naturaleza pacífica durante el contacto inicial fue simplemente una adaptación temporal que podía abandonarse cuando las circunstancias requerían un comportamiento más agresivo. Las implicaciones tecnológicas de la guerra humana se hicieron evidentes a medida que varias especies informaron intentos de desarrollar contramedidas contra las armas y tácticas humanas. Los alienígenas descubrieron que la tecnología militar humana no se basaba en innovaciones únicas, sino en la aplicación creativa de principios básicos de maneras que nunca habían sido intentadas por otras especies. Defenderse de la guerra humana requería repensar por completo los supuestos fundamentales sobre cómo deberían comportarse los seres inteligentes. El capitán Phillips reveló que las fuerzas de reconocimiento humanas ya habían examinado la mayoría de los sistemas habitados dentro de 50 años luz de la Tierra, identificando amenazas potenciales y catalogando recursos que podrían apoyar la colonización humana. Los alienígenas se dieron cuenta de que los humanos se habían estado preparando para la expansión galáctica mucho antes de que comenzara la guerra con los Ceprian. El conflicto actual no era un incidente aislado, sino parte de un patrón más amplio de comportamiento humano. La conferencia llegó a su inevitable conclusión cuando los representantes alienígenas acordaron formar una alianza defensiva diseñada específicamente para contener la expansión humana. Sin embargo, Green señaló que tal alianza sería interpretada por los humanos como un acto hostil que justificaría una acción militar preventiva. Los alienígenas se encontraron atrapados entre aceptar el dominio humano o arriesgar la destrucción completa de sus civilizaciones. Las intercepciones de comunicaciones revelaron que varios gobiernos alienígenas ya estaban negociando tratados de paz separados con la Tierra, esperando evitar el destino de los Ceprian, demostrando su voluntad de aceptar la superioridad humana. La comunidad galáctica se estaba fragmentando a medida que cada especie intentaba asegurar su propia supervivencia en un universo donde los humanos se habían revelado como la fuerza depredadora dominante. La reunión terminó con los representantes alienígenas acordando transmitir un reconocimiento formal de las reclamaciones territoriales humanas y una solicitud de aclaración de las condiciones bajo las cuales la coexistencia pacífica podría ser posible. Green aceptó la propuesta, pero dejó claro que los humanos determinarían esas condiciones unilateralmente y que el cumplimiento sería monitoreado por fuerzas militares humanas estacionadas en todo el espacio alienígena. A medida que las diversas delegaciones alienígenas partían de la estación neutral, se llevaban consigo el conocimiento de que la galaxia había cambiado fundamentalmente. El pacífico equilibrio de poder que había existido durante milenios había desaparecido, reemplazado por una nueva realidad en la que la humanidad se erigía como el depredador ápice entre las especies inteligentes. La era de la exploración cooperativa había terminado, y la era del dominio humano había comenzado. La transformación estaba completa, no solo para la humanidad, sino para cada especie inteligente de la galaxia. Habían aprendido que el universo contenía criaturas capaces de una guerra que trascendía cualquier cosa en su experiencia histórica. Y ahora tenían que decidir si someterse a la autoridad humana o arriesgarse a descubrir cuán creativos podían llegar a ser los humanos cuando se enfrentaban a una resistencia organizada a su expansión a través de las estrellas. El almirante Vescalor transmitió su solicitud de rendición desde el puente de su buque insignia lisiado, rodeado por los restos de lo que alguna vez había sido la flota más poderosa de la historia Ceprian. El orgulloso comandante militar que había iniciado el contacto con la humanidad ahora suplicaba clemencia a criaturas que había llegado a ver como la encarnación viviente de pesadillas galácticas. Su voz tembló al solicitar comunicación inmediata con la almirante Susan Miller. La especialista en comunicaciones Julie Baker estableció la conexión entre los centros de mando humanos y alienígenas, monitoreando la conversación que determinaría el destino de toda una civilización alienígena. La ironía no se le escapó de que los mismos canales de comunicación utilizados para el primer contacto pacífico ahora se estaban utilizando para negociar la rendición completa de una especie tecnológicamente superior a la autoridad humana.
La almirante Miller escuchó la súplica desesperada de Beskalor por los términos con la fría satisfacción de un depredador que había acorralado con éxito a su presa. El almirante Ceprian ofreció concesiones territoriales, transferencias tecnológicas y reparaciones que habrían hecho a cualquier gobierno humano anterior inmensamente rico. Miller rechazó cada oferta con mínima consideración, dejando claro que la compensación material no era lo que la humanidad requería de sus enemigos derrotados. El planificador estratégico Frank Nelson asesoró a Miller durante la negociación, ayudándola a comprender que este momento representaba más que el final de una guerra entre dos especies. Los términos de la rendición establecerían un precedente que regiría las relaciones humanas con cada civilización alienígena de la galaxia. Nelson recomendó exigir algo que sirviera como un recordatorio permanente de lo que les sucedió a las especies que amenazaron a la humanidad. El avance llegó cuando Miller exigió que el almirante Beskalor hiciera una transmisión pública a cada especie inteligente de la galaxia, proporcionando su evaluación de las capacidades humanas y su recomendación sobre cómo otras civilizaciones deberían interactuar con la humanidad. El comandante alienígena se negó inicialmente, comprendiendo que tal transmisión destruiría permanentemente cualquier posibilidad de resistencia galáctica a la expansión humana. Miller dejó claro que la alternativa al cumplimiento era el exterminio completo de la civilización Ceprian. Proporcionó planes detallados para armas biológicas que esterilizarían cada mundo Ceprian, convirtiendo su imperio en un monumento a las consecuencias de amenazar a la humanidad. Las especificaciones técnicas estaban tan minuciosamente desarrolladas que Beskalor se dio cuenta de que los humanos se habían estado preparando para el genocidio incluso mientras negociaban los términos de la rendición. La transmisión se envió por toda la galaxia utilizando las redes de comunicación Ceprian, llegando a todas las especies inteligentes conocidas simultáneamente. El almirante Beskalor apareció en pantallas de todo el espacio civilizado, su orgullosa postura militar reemplazada por la postura quebrada de alguien que había sido testigo del colapso de todo lo que había creído sobre la naturaleza de la vida inteligente en el universo. El almirante alienígena comenzó su declaración reconociendo la derrota completa de las fuerzas Ceprian y la rendición de todas las reclamaciones territoriales a la autoridad humana. Luego proporcionó un análisis detallado de las capacidades militares humanas, explicando que su desventaja tecnológica era irrelevante en comparación con sus ventajas psicológicas. Beskalor describió a los humanos como criaturas que habían evolucionado específicamente para la guerra y eran capaces de innovaciones tácticas que otras especies ni siquiera podían imaginar. La parte más devastadora de la transmisión llegó cuando Beskalor advirtió a otras civilizaciones alienígenas que los humanos no eran los exploradores pacíficos que inicialmente habían parecido ser. Explicó que la humanidad había estado reprimiendo deliberadamente su verdadera naturaleza durante el contacto inicial, haciéndose pasar por diplomáticos y científicos mientras ocultaban su identidad como los depredadores más eficientes de la galaxia. La máscara finalmente se había quitado, revelando criaturas que existían únicamente para dominar cualquier ecosistema que encontraran. El capitán Morrison observó la transmisión desde el puente de su nave, ahora al mando de una flota que incluía naves Ceprian capturadas operadas por tripulaciones humanas. La brecha tecnológica que había parecido tan abrumadora al comienzo de la guerra había sido eliminada por el simple expediente de tomar naves alienígenas y modificarlas según la doctrina táctica humana. Morrison se dio cuenta de que la tecnología superior carecía de sentido cuando se enfrentaba a instintos depredadores superiores. La respuesta galáctica a la transmisión fue inmediata y abrumadora. Gobierno tras gobierno transmitió sumisiones formales a la Tierra, solicitando orientación sobre cómo coexistir pacíficamente con la humanidad. Varias especies ofrecieron reubicar civilizaciones enteras a regiones del espacio que los humanos aún no habían reclamado, aparentemente esperando que la distancia los protegiera de la atención humana. La DRA. Lisa Carter registró sus notas finales de investigación sobre la transformación de la sociedad humana durante la guerra. Documentó cómo la activación del Protocolo 7 había revelado capacidades psicológicas que habían estado latentes desde que la humanidad logró el viaje espacial. Carter se dio cuenta de que los humanos nunca habían sido la especie pacífica que habían intentado ser, sino depredadores ápice que habían aprendido a disfrazar su naturaleza hasta que las circunstancias les exigieron revelar su verdadera identidad. La transformación económica del espacio humano fue tan dramática como la victoria militar.
Las civilizaciones alienígenas comenzaron a enviar cargamentos de tributo a la Tierra, ofreciendo sus tecnologías más avanzadas y recursos más raros a cambio de la seguridad de que no serían blanco de conquista. Las colonias humanas que habían luchado por establecer una infraestructura básica de repente se encontraron con una riqueza inimaginable. Se establecieron nuevos asentamientos humanos en todo el antiguo territorio Ceprian con colonos que no mostraron ninguno de los comportamientos cautelosos que habían caracterizado los esfuerzos de expansión anteriores. Estas nuevas colonias fueron fundadas por humanos que habían abrazado plenamente su identidad como depredadores galácticos, y se expandieron con la confianza de criaturas que sabían que ninguna otra especie podía desafiar su autoridad. La transformación se extendió a la cultura y psicología humanas de maneras que sorprendieron incluso a los investigadores que habían abogado por el Protocolo 7. El arte, la literatura y el entretenimiento humanos comenzaron a reflejar temas de dominio y conquista que habían estado ausentes durante el periodo anterior de exploración pacífica. La especie estaba abrazando su nueva identidad con un entusiasmo que sugería que ésta siempre había sido su verdadera naturaleza. La almirante Miller estableció la Autoridad de Monitoreo Galáctico, una organización humana dedicada a inspeccionar civilizaciones alienígenas e identificar amenazas potenciales antes de que pudieran convertirse en desafíos serios. La autoridad operaba con jurisdicción ilimitada en todo el espacio conocido, y sus agentes estaban autorizados a tomar cualquier acción necesaria para mantener la supremacía humana. Otras especies alienígenas comenzaron a evacuar sistemas estelares enteros en lugar de arriesgar un contacto no deseado con los esfuerzos de expansión humana. El exilio voluntario de civilizaciones inteligentes se volvió tan común que grandes regiones de la galaxia fueron abandonadas para la colonización humana sin ningún conflicto. La mera amenaza de la atención humana fue suficiente para ahuyentar a especies que habían ocupado sus territorios durante miles de años. La entrada final en el registro de mando de Morrison reflexionó sobre la transformación completa de la civilización humana en menos de un año. La especie que una vez había soñado con la coexistencia pacífica con vecinos alienígenas se había revelado como algo mucho más peligroso y efectivo. Los humanos habían aprendido que no eran exploradores que pretendían ser depredadores, sino depredadores que habían estado pretendiendo ser exploradores. La galaxia nunca se recuperaría de la revelación de la verdadera naturaleza de la humanidad. Toda especie inteligente ahora vivía con el conocimiento de que compartían el universo con criaturas diseñadas por la evolución para ser los depredadores ápice perfectos. La era de la civilización galáctica pacífica había terminado, reemplazada por una era en la que la humanidad se erigía sin igual como la fuerza dominante entre las estrellas. El día que conocieron a los verdaderos monstruos de la Tierra lo había cambiado todo, y el universo pasaría el resto de su existencia tratando de encontrar formas de coexistir con criaturas que habían nacido para cazar, matar y dominar cualquier entorno que encontraran. La transformación estaba completa, y no habría vuelta atrás a la ilusión de una coexistencia pacífica entre iguales.